Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver cómo crear, personalizar y declarar nuestro text view. Vamos a empezar por crear nuestro text view y cómo lo hacemos, pues nos vamos al XML, que es la pestañita que tenemos acá arriba. Si te quedaste en lo que vimos en mi video anterior, que acá te dijo la lista de reproducción en la I de información para que puedas ver los videos anteriores. Si no sabes dónde está esto y no lo tienes aquí tampoco, te puedes ir acá en esta parte. Si está cerrada, simplemente damos aquí en Project, se nos abre esta pestaña. Te verificas que aquí diga Android para que te salga lo mismo que a mí. Seleccionamos Android, después vamos a App, nos dirigimos a Res, que son los recursos, y finalmente al Layout, este de aquí de abajo. Y aquí damos doble clic y se nos va a abrir este mismo que tenemos aquí. Así de sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es crearlo. Vamos a empezar poniendo text view. De hecho aquí ya se preselecciona. Podemos dar un clic en este mismo y automáticamente nos pone la anchura y altura de nuestro text view. Aquí le podemos poner que si lo queremos como match parent o lo queremos como grad parent, o ya nosotros elegimos si queremos algún otro, ¿no? A mí me gusta ponerlo en match parent. Ahorita vemos para qué funciona. Y bien, ¿qué queremos meter dentro de nuestro text view? Un texto, ¿sí? Un texto predeterminado. ¿Por qué digo predeterminado? Lo veremos en otro video. ¿Por qué? Porque vamos pasito a pasito, despacito, ¿no? Lo que tenemos que poner aquí es text y aquí nos va a aparecer Android text. Dice text to display, formato string. Bueno, este texto es el predeterminado. Si yo le pongo aquí suscríbete para más videos. Aquí suscríbete para más videos. Bien, aquí puede que te aparezca, puede que no te aparezca este pequeño foquito amarillo. Sí, este foquito amarillo lo que te va a decir, das clic sobre él y lo que te va a decir es que lo puedes convertir a algún tipo de string o algo así, algún recurso, ¿no? Sí. También te puede salir otra opción que es esta. De hecho aquí dice el extraer recurso de string, una cadena de caracteres. Pero también podemos suprimir esto y añadir que es un atributo de texto, ¿no? Y ya simplemente así, si quieres que no se haga un string, si quieres un string, pues simplemente seleccionas en crear string y luego te vas a los strings, que eso lo veremos más adelante, donde puedes modificarlos. Bien, al poner esta etiqueta de que es texto, automáticamente se nos cierra. Para hacer bien, al poner esta etiqueta automáticamente se nos cierra este text view, que es esta parte que aparece aquí. ¿Sí? Es diagonal y el otro símbolo hacia la derecha, el mayor que. Y ya con eso no hay problemas en nuestro text view. De hecho aquí lo podemos ver de una manera de predeterminar un preview, una prevista, antes de ejecutar nuestra aplicación. Si no lo queremos aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos centrarlo, ¿ok? ¿Cómo lo centramos? Nos vamos acá a diseño. En esta parte de diseño, aquí como ven está el match parent hasta acá. Si no queremos que se abarque toda la pantalla, todo el espacio que pueda, aquí le vamos a dar en grab parent, ¿ok? El match parent es para que abarque todo el espacio disponible y el grab es para que abarque simplemente lo que necesita. Hasta donde el texto necesite, ese es el espacio que ocupa. Miren, aquí ya aparece más reducido el tamaño. Nos vamos a diseño. Aquí también ya podemos ver que está más reducido el tamaño. Damos un clic sobre nuestro text view, sobre lo que queremos editar, o también podemos dar un clic acá en esta pestaña de componentes, el árbol de componentes, y damos en este de aquí. Esto simplemente para ponerle, alinearlo, centrarlo. Lo que podemos hacer es ponerlo en 0. Este también lo ponemos en 0 y automáticamente nos lo va a alinear al centro. Nos lo va a centrar. Asegúrense que esto esté con las flechitas hacia el centro, porque si lo ponen así en estas líneas también puede funcionar. Pero hay una en la que no funciona, es en esta. ¿Sí? Esta que dice Match Contrast. Esta abarca todo el espacio que pueda. Lo que queremos es que lo centre, ¿ok? Este también lo está centrando. Lo queremos centrar al centro. Y lo queremos centrar completamente, ¿no? Vamos a ponerle 0 en todos.
y automáticamente nos lo centra. Ok, ahí está, 100% centrado. Bien, hasta ahorita ya lo creamos. De hecho, aquí miren, puede que les marque este error. De hecho, ya no me lo marcó, ¿verdad? No, ya no me lo marcó. Si les marca algún error, simplemente den clic sobre eso. Por ejemplo, si aquí les marcaba algún error, dan clic sobre este mismo. Dan en el foquito, si está rojo o amarillo. Dan en las primeras opciones, de preferencia que digan agregar algún tipo de etiqueta para que no tengan que involucrarse más con el código. Sí, como este de acá, que son etiquetas para ignorar ese tipo de errores microscópicos. Bien, ya personalizamos un poquito nuestro text view, pero podemos personalizarlo aún más, ¿ok? Aquí tenemos los layouts, de aquí a aquí están parentados, vaya, están centrados. Aquí abajo podemos agregar un text color. Text color. ¿Qué color podemos agregar? Pues un color bonito, ¿no? Un color bello. Aquí tenemos 3 preseleccionados, que es el primary, el accent o el primary dark. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuáles son. Esos los podemos editar en nuestra aplicación, son los que normalmente se usan dentro de nuestra aplicación. Nosotros podemos agregar más colores, quitarlos y todo eso, pero lo veremos más adelante. En esta ocasión, para agregar cualquier color, damos un hashtag, ahí ponemos el simbolito del gato y agregamos nuestro color. En mi ocasión voy a poner 3 Fs, que vendría siendo el color blanco, ¿ok? También puedes agregar 6 Fs, sigue siendo color blanco. Das clic sobre esto de acá, que sería el color blanco, este cuadrito que aparece aquí, y nos abre un panel para editar nuestro text view, el color de nuestro text view. Bien, me gusta este azulito, ¿sí? Ahí para que se vea un poco más nuestro texto. Vamos a ponerlo un poco más oscuro para que haga un buen contraste. Perfecto, ese azul me gusta. Y automáticamente se cambia, damos un clic acá afuera y ya, es todo. Así cambiamos el color de nuestro text view. ¿Qué más podemos hacer? Es cambiar el tipo de letra, ¿sí? Y para eso vamos a dar en Style, que esto nos debe de abrir una ventana de texto. Bien, también podemos escribir Text Style, es mucho más rápido. Podemos seleccionar Italic, Bold o Normal. En mi ocasión voy a elegir Bold, me gusta. Lo hace como más ancho el texto. Sí, también puedes elegir Italic, que la Italic lo hace cursiva, me parece. Sí, lo curvea un poco. Y la normal que también tenemos, esta lo hace, yo creo que como que lo ajusta, ¿no? Lo hace más bello. Probablemente este no se nota mucho la diferencia. Es que voy a poner el bold. También podemos agregar bold italic, bold normal. Vamos a poner bold italic. Y nos lo hace ancho y nos lo hace cursivo, que esto está perfecto si queremos así. Otra cosa que podemos hacer, es cambiar el tamaño de nuestro texto, ¿sí? Así de sencillo es texto, size, ¿sí? Esto está normalmente en inglés, la programación normalmente es en inglés. ¿Qué tamaño queremos? Pues vamos a agregarle un 30. ¿Por qué? Pues porque se me hinchó la gana. Agregamos un 30, y aquí no recuerdo si es un 30 dp, un 30 sp. Aquí ustedes pongan lo que ustedes quieran y al parecer me marca un error, creo que es el SP. Sí, perfecto. Si les marca un error en amarillo, no hay tanto problema, ¿ok? Su aplicación va a seguir compilando, no hay problema. Si les marca un error en rojo, corríjanlo porque eso no va a compilar, eso no se va a ejecutar y pues van a batallar. No se va a ejecutar. Y pues no van a ejecutar correctamente su aplicación. Una vez hecho esto, ya tenemos aquí, miren, aquí está bien bonito, ya no vemos las líneas. Para dejar de ver las líneas, pues simplemente en vez de estar escribiendo dentro del text view, nos vamos a otra parte, podemos seleccionar esta línea que no selecciona nada. Dice, suscríbete para más videos. A ver, ¿qué fue aquí? Creo que tengo un error ortográfico. A ver, ahí. Suscríbete, muy bien, suscríbete para más videos. Aquí abajo en la parte ves el botoncito rojo. También puedes ver las listas de reproducción. Actualmente contamos con este curso de Android Studio. Y finalmente vamos a declarar nuestro text view.
donde aquí en este main activity, si no te sale, haces el mismo procedimiento, te vas a la carpeta de app, te vas a Java, te vas a la primer carpeta, la que no está en verde o no está en otro color, porque tú puedes cambiar el color de tu consola de Android Studio. Yo la tengo en el modo Dark, me parece, Drácula, no me acuerdo qué modo es. Y das aquí doble clic, ¿no? Y ya se abre tu main activity, tu clase de main activity. Bien, dentro de nuestro onCreate, vamos a declararlo. ¿Cómo se declara esto? Pues es sencillo. Lo primero, aquí afuera, antes de nuestro onCreate, inmediatamente después de poner la clase a la que pertenece, vamos a poner private. ¿Por qué private? Porque nos va a hacer un archivo privado simplemente para esta clase, y al momento de subirlo a nuestra a nuestra página de Play Store, va a ser un poco más complicado. Bueno, si intentan en vez de compilar, descompilar, no sé bien cómo sea esta palabra, pues va a resultar un poco más difícil que nos saquen los datos que tenemos, ¿no? Vaya, que descubran cómo está hecho nuestro programa, porque normalmente cuando lo subes pues viene en un APK o en un app, que eso lo vamos a ver más adelante, que ayuda a que simplemente sea el ejecutable. Pero este private nos ayuda en muchas cosas. Además que simplemente podemos utilizar lo que declaramos en private en una misma clase. Bien, este private vamos a ponerle text view, T en mayúscula y view en minúscula. Bueno, la B también en mayúscula. De hecho aquí aparece Android Widget. Sí, perfecto, damos un enter y automáticamente nos trae ¿cómo se llama? Esta cosa de aquí. No recuerdo el nombre. Se me acaba de ir. Bien, si ustedes dan en los tres botoncitos, en los tres que aparecieron aquí, en los tres puntitos, se les va a abrir todas las librerías que tienen acá, ¿no? Damos un espacio en nuestro text view, ponemos T, aquí tiene predeterminado pues ese vamos a elegir. Y punto y coma, es muy importante que pongan el punto y coma. Muchos al iniciar en programación se les olvida el punto y coma. Si no pones punto y coma es como si no comieras en el día, ¿ok? Necesitas poner punto y coma para que funcione. Tú necesitas comer para que funciones, pues necesitas punto y coma, ¿no? Bueno, necesitas comer para estar vivo. Una vez acá, ahora sí, vamos a ponerle que nuestro text view, esto lo ponemos tal cual, de hecho aquí aparece y podemos dar enter, tal cual aparece aquí, ¿ok? Esto es lo que vamos a utilizar, ya no vamos a utilizar esto de acá, porque aquí lo estaríamos declarando, vamos a utilizar esto de acá. Bien, ¿qué va a pasar con esto? Bien, lo vamos a igualar a qué, a indicarle qué tipo de archivo es. Ahora sí ponemos el text view, este text view, le ponemos text view, damos un espacio, ponemos find view by ID. ¿Okay? ¿Qué es eso? Va a ser la búsqueda de nuestro archivo, de nuestro text view va a buscar el recurso en el XML. ¿Okay? ¿Qué hacemos aquí? Ponemos que nos vamos a recursos. De hecho aquí ya aparece predeterminado .id, que yo lo voy a poner a mano, .id, y aquí buscamos nuestro text view. Entonces es tan sencillo como ponerle text view. Vale, que aquí me marca un error. Aquí debemos de... es que aquí no habíamos puesto el text view, ¿ok? Aquí también tenemos que ponerle un ID. Escribimos simplemente ID y nos va a abrir esta pestaña. Aquí muy importante ponerle @+ID diagonal, esta que aparece aquí. Y después de esto ponemos nuestro text view. ¿Vale? Y ya. Aquí marca este error en rojo, pero en realidad ya desapareció. Y así es como vamos a llamar a nuestro text view. Acá se debe quitar este error que aparece por aquí. Bien, ya se eliminó. Y recuerden, punto y coma. Si no ponen un punto y coma, no están haciendo nada, no va a funcionar, no va a compilar. Esto lo podemos compilar. De hecho, ya se hace el chequeo aquí de nuestro programa. Miren, aquí marca un error en amarillo. Aquí vienen muchos tipos, pero estos vamos a dejarlos así
porque muchos hacen distintos cambios. Si ustedes quieren moverle, pueden moverle sin problema. Aquí tenemos declarado nuestro text view. Tenemos creado y personalizado nuestro text view. Suscríbete para más videos. Nos vemos en el siguiente video, que vamos a hablar sobre el botón. Ya sabes, dale like si te ha gustado y comenta para cualquier duda que tengas. Aquí abajo lo puedes dejar en los comentarios. Adiós.